Hola. Que vamos a empezar ya. Tenemos ciertos problemas técnicos, pero tenemos muchas ganas ya de escuchar lo que vienen a contarnos. Quería empezar por decir que este acto, como os han dicho hace un momentito, lo organizamos desde CNT Comarca al Sur de Madrid. Queríamos dar las gracias a la Fundación Anselmo Lorenzo por cedernos el espacio para poder realizarlo. Y además aprovechamos también para recordar, ya que se va a grabar, que están recogiendo dinero en una campaña de GoFundMe para catalogar los fondos posteriores a 1939. La verdad es que yo personalmente estoy impresionada con la gente que está hoy aquí, estoy muy contenta, así que muchísimas gracias a todas por estar aquí. Yo creo que va a ser una charla y un debate estupendo. Lo que vamos a hacer es, mientras que las ponentes estén hablando, van a estar sin mascarilla, pero bueno, hay como bastante aireación y yo creo que vamos a estar bien. Esta charla, debate, discusión, análisis va a girar en torno a dos preguntas que nuestras ponentes nos van a ayudar a desgranar. La primera es cómo hemos llegado hasta aquí y la segunda es qué claves y qué estrategias emancipadoras podemos tener para encarar y posicionarnos frente a este conflicto. Entonces ya, bueno, voy a presentar a esta supermesa. Tenemos aquí a Carlos Taibo, antiguo profesor de Ciencia Política, a Pablo Elordoy, periodista del Salto, y a Mar Jimena, que es una activista de la Asamblea Antimilitarista de Madrid y de Desarma Madrid. Así que vamos a empezar por Carlos, ¿te parece? Pues muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. En las 3 últimas semanas, cuando he tenido que hablar del conflicto de Ucrania, me he visto obligado desde el principio a reconocer mi incapacidad para analizar la mayoría de sus claves. Es verdad que he trabajado 30 años en la universidad sobre Rusia, pero mi conocimiento acumulado en relación con conflictos en el espacio ruso-soviético o con la condición del presidente ruso del momento, a duras penas me sirven de nada. Se me ocurre proponeros 4 reflexiones que espero que mal que bien aporten alguna luz al sentido de esas 2 preguntas que Sara acaba de formular. ¿Cuál es la primera de ellas? Hace unos días, una persona cortés y educada, lo cual en las redes sociales cada vez es más infrecuente, sugirió que en el mundo de la izquierda dedicamos el 80% de nuestro tiempo en relación con Ucrania a hablar de la OTAN. Llevaba algo de razón, pero yo me vi obligado a recordarle que hablamos de la OTAN porque los medios de incomunicación del sistema han decidido que no conviene trasladar ningún mensaje que invite a concluir que nuestros países tienen alguna responsabilidad en la gestación de esta crisis. Creo que, en sustancia, los medios de incomunicación han asumido 3 grandes estrategias. La primera es la que acabo de mencionar, la censura de opiniones que no encajan o no encajan de manera puntillosa con el discurso dominante. La segunda es el papel desempeñado por los expertos, presuntos o reales, que creo que infelizmente en la mayoría de los casos han ratificado esa censura. Y la tercera y última, probablemente más importante, es el ejercicio de adoctrinamiento que han desarrollado los integrantes de esa plaga contemporánea que padecemos, que son los todólogos, los tertulianos de las radios y de las televisiones, que son al final quienes se encargan de impartir doctrina. Hace 3 semanas coloqué un mensaje irónico en el que sugería que lo más probable es que Miguel Ángel Revilla sería invitado a explicarnos desde las pantallas de La Sexta lo que estaba sucediendo en Ucrania. Y me llevé la sorpresa de que así fue, en efecto. Yo lo decía en broma, pero tal y como estamos, la realidad vino a ratificarlo. En la librería, en la entrada, tenéis algunos ejemplares de la última edición del librito sobre Ucrania, que publiqué en 2014 y que he intentado actualizar. El editor anduvo detrás de mí desde antes de Navidades para que desarrollase esa actualización y yo me negaba hasta que allá por el 20 de enero escuché en televisión a la pulida señora Cifuentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, explicándonos el conflicto de Ucrania y decidí que tenía que liarme la manta a la cabeza y hacer un esfuerzo para actualizarlo. Yo creo que nuestros países son responsables, en un grado u otro,
de lo que está ocurriendo en Ucrania. Y lo son porque han incumplido manifiestamente las promesas que los sucesivos presidentes norteamericanos realizaron a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, en el sentido de que garantizarían en plenitud la seguridad de la Federación Rusa. No es esto lo que ha ocurrido. Sabéis que la OTAN ha experimentado sucesivas ampliaciones en la Europa Central y Oriental, que ha generado un reguero de bases militares en ese espacio geográfico. No está de más que recuerde una obviedad a la que no se le presta atención. Este conflicto se despliega en la periferia de la Federación Rusa y no en la periferia de Estados Unidos. ¿Qué ocurriría si en Canadá y en México, en virtud de las razones que fueren, llegasen al poder gobiernos hostiles a Washington, decididos a incorporar esos dos países a una alianza militar, de nuevo enemiga de Estados Unidos? La conducta norteamericana sería más benigna que la impresentable conducta que despliega hoy en día la Federación Rusa. Más allá de lo anterior, he puesto cierto empeño en los últimos días en subrayar que en dos periodos largos, de 6-7 años cada uno, en el inicio de la presidencia de Yeltsin en la década de 1990 y en el propio inicio de la presidencia de Putin en la del año 2000, Rusia fue un aliado fiel, consentidor, connivente. En la tarde del 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente ruso, que se llamaba ya Vladimir Putin, ofreció un cálido respaldo a las operaciones teóricamente antiterroristas que se disponía a desplegar el entonces presidente norteamericano George Bush hijo. Y ese respaldo se tradujo en un franco apoyo a la impresentable intervención militar norteamericana en Afganistán en 2001 y en un silencio connivente ante la agresión militar de Estados Unidos en Irak 2 años después. Tiene sentido que me pregunte, lo he hecho muchas veces, qué fue lo que Rusia recibió a cambio de esa actitud colaboradora, connivente. Absolutamente nada. Estados Unidos se negó a frenar el programa del llamado escudo antimisiles, que obedecía al propósito evidente de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino, propició una nueva ampliación de la OTAN, que en este caso benefició a las 3 repúblicas del Báltico, se negó a desmantelar las bases teóricamente provisionales que en el otoño de 2001, para sacar adelante la intervención militar en Afganistán, había perfilado en el Cáucaso y en el Asia Central, apoyó las llamadas revoluciones de colores que auparon a gobiernos hostiles a Rusia en Georgia, en Ucrania y en Kirguistán, y en fin, no proporcionó a Moscú ningún trato comercial razonable. En estas condiciones parecía evidente que Rusia tenía que romper la baraja, y creo que es razonable afirmar que en buena medida, subrayo, en buena medida, los hechos a buen seguro son más complejos, Putin es el producto de semejante ejercicio de prepotencia. ¿Cuál es la segunda observación que quiero transmitiros? Yo creo que lo que se dirime hoy en Ucrania es una lucha entre imperios y en modo alguno una confrontación entre sistemas políticos y menos aún entre cosmovisiones ideológicas. Lo de los sistemas políticos creo que no merece mayor atención. Quien piense que Ucrania es un modelo de democracia liberal tiene algún problema con la democracia liberal. Pero claro, quien piense que la Rusia de Putin guarda alguna relación con la democracia en alguno de los significados atribuibles a la palabra, me parece que se está equivocando. De hecho, el sistema político ucraniano y el ruso sospecho que son manifiestamente parecidos. Me interesa más lo de las cosmovisiones ideológicas. Y al respecto creo que estoy obligado a formular precisiones sobre lo que ocurre a uno y otro lado de la línea de frente. Es innegable que en los últimos 8 años, en muchos de los estamentos de poder de la República de Ucrania se han hecho fuertes gentes situadas en la derecha más extrema. Pero describir Ucrania como un país nazificado o fascistizado es simplificar una realidad infinitamente más compleja. Cuando el presidente ruso Putin afirma que su objetivo es desnazificar Ucrania, tiene uno derecho a preguntarse si el procedimiento del que ha decidido echar mano no es una fórmula de nazificación de Ucrania a través de la presencia del ejército ruso. Del otro lado de la frontera, creo que quienes a estas alturas piensen que Putin es una suerte de Che Guevara del siglo XXI
tienen algún problema que debería ser resuelto por un oftalmólogo o una oftalmóloga. El modelo de Putin y el modelo que abrazan, por cierto, también los gobernantes de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, se caracteriza por un nacionalismo militarizado de base étnica, por la defensa de los valores tradicionales, de la familia, de la Iglesia ortodoxa, de esos benignos agentes sociales que son los oligarcas, en fin, de desigualdades lacerantes. No sé qué tiene que ver todo esto con un horizonte antifascista, a menos que uno haya decidido borrar del horizonte lo principal. Tercera de mis observaciones. La pregunta que yo me hago en los últimos tiempos es ¿qué posibilidades hay que de la mano de negociaciones la barbarie a la que hemos asistido en los últimos días toque a su fin? Permitidme que hable de barbarie. Aquí hay gente que está sufriendo lo indecible. Civiles ucranianos, militares ucranianos y también rusos. Mi impresión es que llegarán antes o después a un acuerdo. ¿Por qué? Porque los principales agentes que operan sobre el terreno están con el agua al cuello. Está con el agua al cuello, en primer lugar, el gobierno ucraniano. Aunque es verdad que la resistencia militar en Ucrania ha sido inesperada, no nos engañemos, el panorama es muy delicado y mi impresión es que el ejército ucraniano, mal que bien cubre las fronteras septentrionales, orientales y meridionales del país, pero que es muy fácil que una vez que alguno de esos frentes se hunda, el ejército ruso no encuentre nada por delante. Cuando en los medios de comunicación en Rusia en los últimos días se dice que la caída de Mariupol o la de Kharkov supondrá el final del gobierno ucraniano, a buen seguro se está exagerando algo, pero se está enunciando una verdad, un riesgo. El panorama, sin embargo, no es mucho mejor para el presidente ruso Putin, y esto por varias razones. La primera sugiere que la operación militar en Ucrania no está saliendo como le hubiera apetecido. El otro día un portavoz del Ministerio de Defensa ruso reconoció que las cosas no iban tan rápido como se anunciaba. Pero más allá de lo anterior, aunque Rusia consiguiese satisfacer sus objetivos militares, que no está completamente claro, por cierto, cuáles son, si se trata de ocupar toda Ucrania o la mitad de las tierras situadas al este del río Dnieper, hay que explicar cómo se controla un país de 46 millones de habitantes con 600.000 kilómetros cuadrados. Las sanciones internacionales han hecho mella visiblemente en la economía rusa y el panorama, si ya era delicado antes, lo es aún más en estas horas. Cabe esperar, en fin, noticias que lleguen de los oligarcas, que a buen seguro que están que trinan, porque buena parte de sus negocios han sido puestos en entredicho. Y, en fin, no desdeñemos en modo alguno que la población en Rusia empiece a despertar. Este es un conflicto muy cercano, que afecta a familiares, a gentes muy próximas. ¿Qué están haciendo con los cadáveres de los soldados rusos? ¿Lo están enterrando en secreto? ¿Proceden, como en guerras anteriores, de zonas rurales, de tal manera que se evita el impacto emocional de la llegada de los cuerpos a las grandes ciudades, a Moscú o a San Petersburgo? La locura de la operación militar rusa, a buen seguro que empieza a hacer huella, pese a la censura y a la represión en la opinión pública rusa. Tampoco, en fin, corren los vientos de manera muy agradable, pese a todo, entiendo yo, para las potencias occidentales. ¿Y por qué en este caso? Por una razón que tiene que ver con un debate que aquí apenas llega, el riesgo de una desestabilización del poder en la Federación Rusa. ¿Qué ocurrirá si Putin cae? ¿Quién se pondrá en su puesto? ¿Una figura afín y próxima, más abierta y menos agresiva? ¿Asistiremos a ruido de sables? ¿Qué sucederá en un inmenso Estado federal maltrecho en forma de posibles disensiones en lo que respecta a unas y otras repúblicas? Estamos hablando, no lo olvidéis, de una potencia con varios centenares de cabezas nucleares, lo cual hace que el horizonte sea aún más delicado. En la trastienda creo que ha quedado sin responder en los 30 últimos años una pregunta central. ¿Qué le interesa más al mundo occidental en Rusia?
¿Una Rusia fuerte que ponga orden en su patio trasero o una Rusia débil que permita la rapiña? Los dos horizontes son muy delicados, no nos engañemos. En cualquier caso, no me sorprendería que con el paso de las semanas las potencias occidentales acabasen por apuntalar el poder de Vladimir Putin por entender que es una moderada solución ante el riesgo de una implosión de un país de esa magnitud. Todo esto que acabo de mencionar invita a concluir que hay estímulos poderosos para que las negociaciones lleguen a buen puerto, en el buen entendido de que no sé qué significa esto del buen puerto. Si el buen puerto es que Ucrania quede configurada como una república neutral sobre la base de un modelo como el finlandés fuera de la OTAN y se apueste por una efectiva desmilitarización no solo de Ucrania, sino de las áreas colindantes, al amparo de un proceso de disolución de los bloques militares, creo que esta sería una salida muy airosa. Pero bien intuís que las cosas no parecen ordenarse conforme a un proyecto de esta naturaleza. Va la cuarta y última de mis observaciones. Debo confesaros que en las últimas semanas me he sentido bastante incómodo. ¿Por qué? Porque no tengo muy claro por qué peleo, aunque tengo muy claro qué es lo que rechazo. Lo digo de otra manera. Cuando hace años hablaba sobre Bosnia, sobre Kosovo o sobre Chechenia, tenía razonablemente claro a quiénes defendía y por qué, con las carencias que queramos. Hoy no me resulta tan sencillo asumir esa tarea. Sí tengo claro qué es lo que rechazo. El triunfador principal de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Ucrania es una organización que se autotitula del Tratado del Atlántico Norte. Y ese triunfo de lo que parecía una organización mortecina anuncia una etapa de militarización, de autoritarismo, de represión, de intervenciones militares que ni siquiera van a necesitar la etiqueta de humanitarias. Y esto me parece que nos convoca a asumir un ejercicio de contestación franca de lo que todo esto supone, tanto más con el horizonte de un eventual ecofascismo en el futuro. De por medio no aprecio en nuestros gobernantes, ni aquí ni en ningún otro lugar, ninguna conciencia de lo que se nos viene encima y de la necesidad de poner los frenos de emergencia, de apostar por una radical distribución de la riqueza y de perfilar organizaciones de carácter colectivo frente al individualismo descarnado dominante en nuestras sociedades. He señalado muchas veces en los últimos días que hay un lema que me consta que está en bastantes paredes en Rusia y en Ucrania y que me parece que es una buena guía para interpretar los hechos y buscar respuestas. El lema reza: no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Gracias por haberme escuchado. Bueno, pues si Carlos Taibón no alcanza a dar con todas las llaves del conflicto, es evidente que alguien como yo, que no estoy especializado ni siquiera en información internacional, que puedo tener algunas nociones, pero que desde luego afronta desde un pequeño medio de comunicación alternativo una cuestión que bajo mi punto de vista pues tiene consecuencias o es una consecuencia de una serie de cambios en el sistema o en el mundo, si lo queremos simplificar, que vienen de largo y que van hacia no sabemos dónde, pues como decía, es evidente que yo tampoco voy a poder aportar demasiadas claves desde mi punto de partida, ¿no? La clave principal es la perplejidad y es lo que creo que nos junta aquí a tantas personas en comparación quizá con las de otros conflictos o con las de otras situaciones en las que también está presente la violencia, está presente la guerra, ¿no? Pero esto nos ha afectado, nos ha dejado perplejos, por lo menos a mí, nos ha hecho pensar en muchísimos factores y de hecho nos ha hecho recibir información de todo tipo. Hay muchos prismas desde los que abordar
lo que está pasando, ¿no? Hay quien se está preocupando del tipo de munición usada, de si se puede identificar o no, hay quien se está preocupando de las consecuencias que las exportaciones de trigo pueden tener sobre el Sahel. Bueno, sabéis que hay muchas variables y esto de alguna manera justifica ese momento, digamos, de entender esta guerra como que cambia algo con respecto a otros conflictos. ¿Por qué nos interpela más, ¿no? Antes de entrar en las dos preguntas que nos habían planteado, yo quería hacer esa pregunta. Y hay una respuesta que se ha dado y que habéis escuchado, que es eminentemente racista, ¿no? Que son personas blancas. Se ha dicho, lo hemos visto, ¿no? en muchos medios de comunicación. Incluso algunas de las cuestiones que ha planteado el comisario europeo Josep Borrell también tienen ese sesgo, ¿no? Cuando él ha dicho que nosotros los europeos vivíamos o vivimos en un jardín, pero que afuera está la selva, ¿no? Hay una sutileza racista, ¿no? en ese tipo de aproximación al tema. Yo me niego a creer que que las personas que estemos aquí, en nuestra mayoría, pensemos que este es el motivo por el que nos interpela más. Hay otra razón que creo que tiene también cierto peso o más peso, para mí desde luego lo tiene desde el principio, que es lo nuclear. Carlos lo ha mencionado, ¿no? Esa capacidad para destruir el mundo tal y como lo conocemos, desde luego nuestras ciudades y nuestros modos de vida, pero el conjunto del planeta, ¿no? Si se soltase un 1% de las ojivas nucleares que hay ahora mismo entre Rusia y Estados Unidos, que tienen el 90%, ya, bueno, por supuesto la lucha contra el cambio climático pasaría a ser anecdótica porque las hambrunas en el conjunto del mundo derivadas del cambio en la pluviometría, en la atmósfera, serían devastadoras, ¿no? Yo creo que esa es una razón por las que desde el principio nos hemos sentido muy interpelados. Y en ese sentido, la tercera de las razones en la que yo creo que nos podemos encontrar, incluso quienes no pretendemos diferenciar entre geopolítica y política como se está haciendo últimamente, ¿no? Como esto de la geopolítica, déjaselo a los expertos, la política es doméstica, no tiene que preocuparse por eso. Esta es una diferenciación demasiado conveniente muchas veces, ¿no? En esa tercera de las razones es esta a la que aludía, ¿no? De cambio de época, del final de algo, ¿no? Y leyendo, porque básicamente yo lo que hago es leer antes de intentar escribir algo, leyendo la semana pasada Mike Davis, él decía, se cita mucho a Gramsci, esto de lo nuevo que no acaba de nacer, lo viejo que no acaba de morir, y él, resignado o especialmente cínico ese día, decía, yo no creo que vayan a hacer nada nuevo, ¿no? Estamos en un momento en el que si todos pierden, que es un escenario posible, si en este momento todas estas potencias pierden por varias razones, ni siquiera quienes mantengan un optimismo en que China asuma, digamos, el poder de las negociaciones, ni siquiera eso, digamos, nos depositará en otro paradigma, ¿no? Y esto es un poco lo que nos acongoja y lo que más nos está doliendo de una guerra que en efecto no es como las demás, ¿no? Incluso, volviendo sobre la cuestión de la muerte, ¿no? Volviendo en ese por qué no es como los demás, bueno, pues ver que todo lo que habíamos aceptado dentro de nuestras sociedades con mayor o menos capacidad de protesta, ¿no? Esas zonas de sacrificio que hemos dejado en las fronteras se desdibujan completamente ante la posibilidad de realmente, pues, en primer lugar del holocausto nuclear, pero por supuesto de la destrucción, ¿no? Que tendría esa
esa intervención de la OTAN en las características en las que estamos oyendo que se pide que se intervenga, ¿no? La primera pregunta de las que habíamos recibido es cómo hemos llegado a esta situación. Y claro, sin pretender pasar por todólogo, creo que sí que hay una serie de cuestiones que forman un todo, que influyen en esta situación, que nos influían antes, digamos, de que entrase ese gran villano en nuestras vidas, ¿no? Vladimir Putin, ¿no? Pero que están relacionadas, ¿no? Entre sí y en lo que, y bajo mi punto de vista, en lo que está pasando, ¿no? Esa falta de proyecto de la Unión Europea, si exceptuamos que es un proyecto neoliberal y que se basa en la necropolítica, o sea, había un proyecto, pero desde luego a partir de la crisis de 2008 el proyecto entra en barrena, ¿no? Lo vimos con la respuesta al Oxi, al no de Grecia, esa entrada en barrena, y lo hemos visto a raíz de la pandemia, ¿no? Y correlativamente a eso, pues la sumisión, la dependencia a la estructura del Tratado del Atlántico Norte, la Alianza Atlántica, la OTAN, ¿no? En cuanto también a esa expansión hacia el este. En segundo lugar, la cuestión energética, ¿no? Y la crisis de los recursos también la vemos en este momento, ¿no? La doble cara de estar proponiendo, sacando sanciones, castigando como se pueda a Rusia y a la vez financiando su guerra mediante la compra del gas, ¿no? En tercer lugar, esto que se ha llamado la escisión de los ricos, que no es sino una crisis también de desigualdad, ¿no? Esos castillos de oro en los que están ahora mismo los oligarcas, no solo los oligarcas rusos, ¿no? Es curiosa la neolengua de que solo utilicemos oligarca para las personas del otro lado de la valla, ¿no? Esa crisis, esa escisión con respecto a nuestras sociedades, que hace también que haya una parte de las sanciones que sean indetectables, ¿no? Y me refiero a los paraísos fiscales, y no me refiero tampoco exclusivamente a Panamá, ¿no? Me refiero a Madrid como paraíso fiscal, Jersey como paraíso fiscal, la City, Ámsterdam, ¿no? Como esos paraísos fiscales. Como digo, son elementos que estaban ya y que se interrelacionan en nuestra forma de aproximarnos a eso que está pasando. Decía, falta de proyecto de la Unión Europea después del derrumbe del proyecto neoliberal o ante la imposibilidad de no seguir con él, relacionado con esa escisión de los ricos, esa digamos, separación radical de la vida de esos capitalistas, de dónde se está desarrollando hoy la vida, que son en nuestras calles, en nuestros pueblos, etc. La cuestión energética, y a raíz de esos tres elementos, muy posiblemente, pues el auge de un nacionalismo supremacista que está teniendo lugar en todo el mundo, ¿no? Trump es un socio de los Bolsonaros, que eran un socio de los Trump, que es socio de líderes o emergentes que simplemente son complementarios en sus sociedades, ¿no? Hoy Abascal es un líder de ultraderecha complementario al sistema político, en el sentido de que es el yang de un yin, ¿no? Es contra la ideología de género, como Putin, las leyes LGTBI, como Putin, y también, como complementario que es, contra la protesta. Y esto se dice poco, ¿no? La cuestión de la securitización de nuestras sociedades,
la restricción de las protestas, cómo se va mermando ese derecho y al final acaban saliendo los monstruos siguiendo el tema de Gramsci, ¿no? Pero digamos una consecuencia lógica. En términos más globales de esto que se llama la geopolítica, y que como digo no es un tema que a mí me resulte cómodo, yo no soy experto y además me parece que como decía, que muchas veces es un elemento para disuadirnos de pensar en la política, porque a mí la cuestión del gas me interpela directamente, la cuestión de las fronteras me interpela directamente, etcétera, y también son geopolíticas si lo queremos ver así. Lo que vemos es que todo esto, y ya lo ha comentado Carlos, es un choque de dos imperios, ¿no? Estados Unidos, una potencia hegemónica en declive, China, una potencia en ascenso, una potencia comercial, pero que desde luego también tiene la capacidad de llevarnos a perspectivas bastante siniestras, ¿no? Yo creo que eso no vamos a ser aquí los que tampoco defendamos que el proyecto de China es llevar la paz a todo el mundo, por lo menos hasta ahora. No lo está haciendo porque también ha asumido esa premisa de un nacionalismo étnico duro, ¿no? Bueno, en ese momento, claro, ¿cuál es el sexto elemento? El que me sirve para enlazar con la segunda pregunta y el que más nos duele o el que más nos debe preocupar. Es la derrota de otros proyectos alternativos a esas lógicas, ¿no? Por un lado, las derrotas de los proyectos de emancipación. Por otro lado, la derrota de proyectos de lo que se llamó la Casa Común Europea, relacionado con lo otro, pero no necesariamente en las mismas coordenadas, y digamos nuestra perplejidad, ¿no?, ante todo esto. Esto, claro, partiendo de esa base, de esa crisis múltiple y de una derrota histórica, esperemos que solucionable, nos lleva a la pregunta del qué se puede hacer, ¿no? Sacudirnos la perplejidad es importante, estar informados e informados es importante, pero creo que también tenemos que poner aquí una serie de elementos, ¿no?, que es lo que se nos ha pedido, ¿no? Y bueno, yo no me voy a meter en el tema del antimilitarismo, porque para eso creo que nos podemos dividir la mesa. Pero creo que el antimilitarismo tiene que ser una consecuencia del antifascismo, ¿no? O sea, que hoy en día las personas que nos declaramos antifascistas tenemos que dar también, o sea, que dar con una perspectiva antimilitarista a la hora de abordar estos conflictos, ¿no? Y yo sé que va a haber contradicciones, porque la cuestión de la resistencia ucraniana, que en efecto no todos son nazis, que hoy leíamos un artículo sobre anarquistas, nos va a llevar a una serie de contradicciones. Hemos leído artículos, cartas incluso de gente que está en Ucrania y que defiende el derecho a la resistencia, ¿no? Defiende el derecho a estar en una milicia. Bueno, en efecto, nos va a tocar asumir esa serie de contradicciones, pero lo que tenemos aquí, digamos, hay pocas contradicciones que tengamos que solventar porque ya hay un trabajo hecho, ¿no? Y es el trabajo, digamos, de que el fascismo está creciendo también en unas sociedades militarizadas, ¿no? Y sociedad militarizada, no me refiero solo a los F-16 y al gasto en programas especiales de armamento, me refiero a lo que está en la valla de Melilla. El armamento será mucho más barato, pero la sociedad militarizada empieza allí, ¿no? Y sociedades securitizadas, sociedades, digamos, en las que tenemos una ley mordaza que en momentos, o sea, que ya sirve de base para lo que estamos denunciando que está haciendo Putin con respecto a las protestas
de miles de personas que ya han sido detenidas y de algunas que afrontan hasta 15 años de cárcel, ¿no? Bueno, el último episodio, el de la televisión, se ha dicho no solo va a recibir una multa de 215 euros, también hay una serie de propaganda y de diplomacia de los medios, pero son muchas más personas, ¿no? No es solo un cartel lo que está saliendo. Claro, nosotros ya tenemos una serie de bases de las que nos tenemos que preocupar para generar ese espacio en el que la militarización no campe a sus anchas y el discurso de los tertulianos, de los todólogos, no justifique más y más restricciones de libertad en cualquier punto del globo antes de importarlas y de tenerlas aquí, ¿no? Por eso, bueno, pues desde nuestro humilde concurso, pues apostar por las vías de sabotaje a ese lenguaje militarista, por la deserción de ese lenguaje militarista, ¿no? Creo que, por ejemplo, uno de las últimas noticias, que es que el gobierno español, como todos los europeos, no van a dar la nacionalidad, no van a dar estatuto de refugiado a las personas que deserten, a los ucranianos que deserten, pues es también un toque de atención, ¿no? de cómo están afrontando ese lenguaje de la guerra y una insumisión al propio lenguaje de la guerra y a sus trampas, ¿no? La cuestión de los oligarcas, ¿no? Decía, hay mucha neolengua, ¿no? La de la resistencia. Viniendo para acá hablaba con un colega, bueno, un poquito antes de venir para acá hablaba con un colega que decía, bueno, tirar un cóctel molotov en Ucrania es un efecto de resistencia y heroico y sale, digamos, en todas las noticias. Aquí al que se le ocurra pilla años de talego, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Y bueno, dentro de esto también la incautación de la propiedad. O sea, esto también está siendo como un cambio importante, ¿no? En el lenguaje de la guerra, la confiscación a ciudadanos con nacionalidad española de origen ruso y con nacionalidad italiana de origen ruso, se les está incautando. O sea, estamos viendo un momento en el que la propiedad deja de ser lo que nos habían dicho que era, ¿no? Bueno, pues la insumisión a ese lenguaje de la guerra y ya en coordenadas de aquí ahora, pues esa presión sobre la cumbre de la OTAN que va a tener lugar en junio, ¿no? Yo creo que son objetivos diarios, individuales, pero también de grupos y de colectividades que podemos ir haciendo, ¿no? Más ambicioso y más para superar esa derrota de los proyectos históricos de emancipación, pues es intentar establecer, creo que estaba además en el título de la charla, pues una relación con otros pueblos basados en otros principios, ¿no? Un nuevo internacionalismo, un internacionalismo que interpele a las disidencias de los distintos países europeos, pero de los distintos países del mundo, ¿no? Yo creo que no hay una solución que no pase, o sea, que no hay una solución si todo tiene que quedarse en las fronteras de Europa, ¿no? Estábamos hablando de la interconexión de todo, de cómo puede influir el cierre de las exportaciones de trigo ruso sobre el Sahel y sobre el resto de África. Bueno, pues nuestro internacionalismo tiene que romper esas fronteras, ¿no? Y desde ahí, pues encontrar esa voz propia, digamos, para salir para llevarle la contraria, si queréis, a Mike Davis, de que algo nazca y que esto no sea que la guerra de Ucrania, por mucho que se llegue a una negociación más o menos rápida para evitar ese todos pierdan, pero no sea el primer episodio de la catástrofe, ¿no? O el prólogo de la catástrofe. Ya estamos viendo muchos signos de esa catástrofe,
Bueno, pues tenemos desde nuestros humildes concursos, tenemos que intentar, digamos, que no se desemboque, que no caiga sobre nuestras cabezas, y eso es todo. Buenas tardes. Bueno, agradecer muchísimo. He cogido un montón de notas y eso que me he leído todo. Llevo, como creo que todas nosotras, leyendo artículos sin cesar, allá donde salen análisis políticos sobre lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Bien, yo he traído aquí, más por mi propia inseguridad como ponente, el entendedero, que entiendo que la gente que estáis atrás no vais a ver. Ya lo siento. Pero el entendedero muchas veces nos sirve para dar las propuestas emancipadoras y a mí me sirve para contaros cómo respondería yo a la primera pregunta, que es cómo hemos llegado hasta aquí. No tengo ni idea, pero desde los movimientos antimilitaristas y feministas entendemos que cuando estamos en sociedades altamente militarizadas no es tan extraño que haya un conflicto armado. Quiero recordar que en este momento, según la Escola de Pau, hay otros 10 conflictos calientes armados con muchísimas muertes, que creo que conocéis: Sahel, Mali, Sudán, República Centroafricana, República del Congo. Si lo miráis en un mapa es muy curioso, ¿no? Porque es como una franja muy potente. Yemen, por supuesto, Myanmar, Irak, Afganistán. Y no quiero dejar de recordarlo porque, aunque yo no soy analista ni geopolítica ni de nada que se le parezca, y siempre les leo a ellos y a otras personas y a otras compañeras, sí que desde nuestro movimiento hemos analizado que con los procesos de militarismo y militarización social es como construimos las guerras, entre comillas, la de Ucrania o las que están por venir. ¿Y qué es esa militarización social? Pues un momento, que os lo pongo aquí en el entendedero. Me va a ayudar mi amigo, qué majo. Entendemos que si preparamos este tipo de sociedades es muy fácil que haya guerras. La militarización social implica que toda la lógica militar es la que rige nuestros procesos tanto de convivencia como de pensamiento en lo que nos hemos dado en llamar sociedad civil, que tampoco es un nombre que me guste mucho frente a lo militar. Creo que somos pueblos, creo que somos gente que compartimos espacios, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso de militarismo, y además yo creo que lo estamos viendo muy claro en esta guerra, implica procesos de disciplina, de pensamiento único, de xenofobia intensa, de sumisión, de jerarquización, ¿me oís? Sí, perdón. De uniformidad, de machismo, y luego veremos cuánto de parecido es el militarismo y el patriarcado, y de verdad que no podemos entender las guerras si no lo entendemos desde esta lógica, al menos desde el activismo nuestro. O sea, se puede entender de otras lógicas, pero creo que esta es importante. Y muy importante, que la violencia puede ser utilizada como recurso ante cualquier tipo de conflicto. Nosotras sabemos que el conflicto es absolutamente inevitable. Lo que proponemos es que no sea que sea evitable necesariamente y siempre el uso de la violencia, y mucho más la violencia armada, ¿vale? El militarismo también, y lo unimos con el feminismo, y lo estamos viendo también ahora, y aquí cojo palabras, aquí en el entendedero no os he puesto mi genealogía feminista, pero luego la cuento, porque tengo poco tiempo. Luego quien quiera, pues que le haga una foto y se busque a las mujeres que están aquí. Pero muchas de las cosas que he aprendido, las he aprendido de Mujeres de Negro contra la Guerra. ¿De acuerdo? Entonces sí que es parte del pensamiento que me ha ayudado un poco a estructurar lo que os quería contar. Hemos oído muchos discursos, el conmigo o contra mí, totalmente dicotómicos, que nos permiten no pensar de otra manera más que en una lógica binaria, ¿no? Entonces no podemos salir de ahí, o conmigo o contra mí, o eres mi amigo o eres mi enemigo, o eres pro-ucraniano o eres pro-ruso. Yo creo que lo ha dicho muchísimo mejor tanto Carlos como Pablo, ¿no? Que salirse de esas lógicas también del lenguaje, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Y muy importante que se está generando también un discurso mujer igual a madre nación, igual a criar hijos para la guerra,
Beatriz Jimeno decía también el otro día que en las guerras se refuerzan potentemente los roles de género, los hombres van al frente a luchar por su país, las mujeres se quedan al cuidado de cargo de hijos e hijas y huyen como refugiadas. Y sostienen la vida, claro. Y también sale de la agenda política el cuidado, ¿no? Decía Beatriz Jimeno el otro día, ¿a quién le va a importar el cuidado a todos los niveles o la lucha ecofeminista en medio de un conflicto como es una guerra, ¿no? De repente la agenda política cambia y siempre salimos perjudicados los mismos grupos y la sociedad en general, ¿vale? Entonces, para nosotras la respuesta a la primera pregunta sería: en procesos de militarización social muy potentes se generan guerras. Además, pareciera que el sistema necesitara una buena guerra de vez en cuando para dirimir una serie de conflictos ideológicos, políticos, que a mí hay veces que se me escapan. Bien. Son 5 minutos, maravilloso. Bien. Deciros también que de cara, bueno, creo que han comentado mis compañeras todo este tema, y otra de las cosas que quería comentar de por qué se generan guerras es algo que es de perogrullo. Si hay gasto militar exacerbado, y ahora se está planteando que hasta un 2% del Producto Interior Bruto se dediquen los países a gasto militar, si hay ciclo armamentista con producción de armas, con unos grandes beneficios, si España es el 7º país productor, exportador de armas a nivel mundial, si tenemos un montón de puestos de trabajo dedicados a la industria de la muerte y a la industria armamentística, no es tan raro que haya que dar salida a todos esos productos que genera la propia economía neoliberal capitalista, patriarcal, militarista, fascista, ecocida, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos poner todos los nombres, pero esa economía en la que vivimos, ¿no? Entonces, es importante saber que también, aparte del gasto militar, está toda la parte laboral, ¿vale? Y yo creo que aquí también, como somos clase trabajadora, tenemos que empezar a plantearnos dentro de las propuestas qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer con este gran problema? Y de cara a las alternativas emancipatorias, sí quería comentar un poquito, porque sí que me apetece recordarlo, que desde el feminismo y el antimilitarismo hay una serie de cosas en común que nos permiten poder pensar en otra lógica, ¿vale? Gracias. Y creo que todo el mundo tenemos claro que una guerra, una vez que se empieza, no se para de cualquier manera, pero sí tenemos que tener claro que puede haber una resistencia popular o civil no violenta que pueda favorecer. Y vamos a ver luego ejemplos históricos por si nos resuenan y nos ayudan a no caer en un pozo de, no sé, de tristeza, de amargura o casi de desmovilización, y de pensar que se puede hacer, aunque evidentemente no va a resolver la guerra en Ucrania ni en ningún otro lugar, ¿de acuerdo? Pero va a poder generar espacios de resistencia en los que vamos a poder por lo menos pensar de otra manera, en otras lógicas, ¿no? Entonces, decir que, así muy, muy brevemente, feminismo y antimilitarismo comparten, bien, gracias, y lo tomo de una compañera que es activista, Ana Peralta de Andrés, que escribió Política de Mujeres, Política Antimilitarista, que lo tenéis si queréis en una web que se llama Insumisia, que es la web un poco de la alternativa antimilitarista.moc. Para la gente más joven, el antiguo movimiento de insumisión, la insumisión no me acuerdo, servicio militar obligatorio, sí, lo dirá la mili por narices, bueno, pues de ahí venimos. No, porque claro, hay veces a mí los hijos de mis amigas me dicen que qué es eso de la mili, y claro, yo pues, me quedo perpleja, digo, tantos años de lucha, sufrimiento, y aquí no se entera ni Peter de lo que era la mili, no puede ser. Bien, feminismo y antimilitarismo comparten cosas que propongo también como alternativas. La coherencia fines medios. Cuando hagamos una propuesta desde movimiento, realmente, ¿me oís? Sí. Realmente que pretendan una transformación social, no podemos fiar a futuro lo que vamos a construir después. Tiene que haber una medios, tiene que haber un y no pasar al futuro, no pasa nada. ¿Me oís? ¿No? Mejor con micrófono. Pues aprovecho para beber agua. Sí,
hablo muy rápido, decidme lo que... Suelo ser un poquito arborescente en el pensamiento. Bien, estaba en coherencia, fines, medios, y pongo la palabra presente porque no podemos estar fiando todo el rato al futuro aquello que haremos y que construiremos después. Lo que construyamos en este momento será lo que tendremos construido a futuro, con nuestras limitaciones, nuestras incoherencias, nuestras contradicciones y nuestros sufrimientos. Muy importante que debemos rechazar las relaciones jerárquicas, impositivas y violentas. Y esto es potente porque en movimientos sociales creo que hay veces que partimos de estas premisas y de muy poca premisa de colaboración, de escucha y de tratar de llegar a los mínimos acuerdos. Muy importante que nos organicemos en redes autónomas y autoorganizadas, con bastante capacidad de decisión y de reacción, no esperando a generar estructuras muy mastodónticas que no nos permitan en el fondo actuar. Partimos también de que no queremos ni batallas, ni mártires, ni heroínas. No nos interesa eso de cara a la construcción de futuro, porque entonces no estamos construyendo algo coherente con nuestro propio pensamiento político. Y luego retomo también de Virginia Woolf, Tres Guineas. Para mí fue un libro revelador, me encantó, me lo he vuelto a leer y creo que me lo leeré 100 veces más y siempre descubriré algo, que es que muchas mujeres antimilitaristas somos extrañas a la estrategia del poder. Y con extraña hablo de la sociedad de las extrañas, de las que nos estás contando que has construido un mundo a nuestras espaldas durante miles de años y ahora pretendes que yo entre en tu lógica y utilice las mismas herramientas, ¿no? Entonces, desde ahí sí que contar muy rapidito que tenemos una genealogía, he puesto una genealogía sobre todo de mujeres antimilitaristas que me dice Concha que me acerque para acá, que no me lo llevo, perdón, no me lo llevo. Desde la propuesta de Lisístrata, que aunque parece que es obra de teatro, que han utilizado mujeres, sobre todo en Liberia, que es la huelga de sexo para parar las agresiones y las guerras, hasta Hortensia, que fue una noble romana que se negó a pagar impuestos para la guerra, Berta von Suttner, que escribió un libro maravilloso, Abajo las armas, en la que tenía claro, antes de la guerra franco-prusiana, ¿no?, por dónde debíamos funcionar. Jane Addams, que fue una de las fundadoras de la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad en la Primera Guerra Mundial. Belén de Sárrega, catalana, que estuvo en contra del reclutamiento forzoso de las clases pobres en las guerras coloniales de África y Cuba. Hicieron muchas acciones. Hay mujeres que están proponiendo en Rusia, en Ucrania y en Bielorrusia el tratar de no dejar que se lleven a sus hijos en edad, por así decirlo, militar y de poder ir a la guerra para que vayan a la guerra, y se están proponiendo cosas y se están haciendo algunas pequeñas cosas. Nuestra Emma Goldman, maravillosa, no a la conscripción. Maravillosa Ampara Poch, sabéis que hizo fundadora de la Liga de Refractarios a la Guerra. En la Guerra Civil no tuvo demasiado éxito porque se iba a presentar el día que fue el golpe militar. Stasa Zajovic, Mujeres de Negro contra la Guerra. Julien Luseg, denuncia de la violencia sexual en el Congo y tratar de llevar a toda la gente que estuvo implicada en eso a los tribunales. Ruta Joseph Tuzla, que se resiste a la conscripción en Eritrea. En Eritrea hay servicio militar obligatorio para las mujeres. Ahmed Tamimi, en la resistencia palestina, que estuvo 8 meses en prisión por resistirse a una acción militar en los territorios ocupados. Atayla Benaba, que es una de las insumisas al servicio militar obligatorio de Israel. Es decir, todas estas mujeres y sus grupos, porque no debemos pensar aquello de que solas vamos a poder con todo esto, nos han ido abriendo estrategias y caminos que no digo que utilicemos, pero que al menos los pensemos. Y desde el movimiento antimilitarista, muy bien, maravilloso. Hacemos otras propuestas. Diréis que ¿por qué el amarillo? El amarillo es el color de la insumisión. Y así pues no se nos olvida. Bien. Desde el movimiento antimilitarista también proponemos, aparte de todo esto que hemos comentado, desmilitarizar, desarmar y pacificar. Y ahora cuento un poquito de cada una de las cosas. Queremos ser un movimiento de ninis. Fernando Hernández Holgado en El Salto en Planeta Desarmado publicó un artículo hace unos días, ninis. Ninis es ni OTAN ni Putin. Y ya dijimos en su momento,
ni OTAN, ni Milosevic. O sea, que es algo que tenemos bastante integrado. No tenemos por qué tomar partido ni por una de las actores armados, ni por otro que ha provocado realmente esta guerra. Tenemos claro el apoyo a pacifistas ucranianos y ucranianas, y hay redes de pacifistas que están integradas en la Internacional de Resistentes a la Guerra, que acabamos de cumplir el centenario, el 2021, cuyo lema es el siguiente: la guerra es un crimen contra la humanidad, por ello me comprometo a no apoyar ningún tipo de guerra y a la lucha por la eliminación de todas sus causas. Ese es el lema de la Internacional de Resistentes a la Guerra, que se está reuniendo, que está intentando apoyar a los grupos pacifistas ucranianos y rusos, y también, muy importante, el apoyo y acogida de las personas, de los hombres desertores, ¿de acuerdo? Y la campaña, por ejemplo, en Bielorrusia, No es No, animando a que no haya reclutamiento forzoso, ni siquiera hombres que se presenten voluntarios para ir a luchar a esta guerra. Muy importante, denuncia del gasto militar, no lo he dicho antes, pero en España este año el presupuesto es de 43.000 millones. Alguien dirá, no, yo he leído 10.000, 15.000. El Ministerio de la Guerra puede ser que se gaste 10 o 15.000, pero entre control social, que lo incluimos dentro del gasto militar, lo que se escurre en otras partidas de otros ministerios, todo el tema de la deuda y los programas especiales de armamento que ha comentado él, que vamos pagando poquito a poco, etcétera, etcétera, podemos llegar a 43.000 millones. Esos son 900 euros por persona y día. Desde hace más de 30 años, también el movimiento antimilitarista tenemos una campaña que es la objeción fiscal al gasto militar. No pararemos la guerra de Ucrania con esto, eso está claro, pero sí haremos generando conciencia de a dónde quiero yo que se dedique mi dinero, ¿vale? Y lo tomo del artículo de José Mi Lorenzo Arribas, también de Planeta Desarmado, también de mi grupo, bien, que es parar la paz día a día. Es decir, lo que no podemos es, cuando estalla el conflicto armado, ponernos a trabajar desde la perspectiva antimilitarista y feminista. Bueno, quien lo haga así, bienvenida sea, ¿de acuerdo? Pero es preparar día a día una cultura de paz. Y como me había traído mis matrioscas, pues para finalizar, pues voy a leer solamente otra pequeñita cosa, que estamos intentando presionar a los grupos políticos para al menos firmar el TEPAN, el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, que España no ha firmado, el Estado español no ha firmado. Prohibir cualquier tipo de armamento, exportación de armamento. Incluso hacíamos una propuesta que es impedir que cualquier ciudadano de Rusia implicada en el negocio armamentístico pueda venir a España, bloquear sus cuentas, y ahí sí que estaríamos de acuerdo con hasta incluso intervenir sus propiedades de alguien que se dedique al negocio armamentístico. No alguien que a otros negocios, cada quien que denuncie un poco lo suyo. Solicitar también al gobierno ucraniano que respete a los varones que no quieren empuñar armas y les permita la salida del país, y a su vez permitir que esas personas desertoras, esos hombres desertores, sean acogidos como refugiadas, como personas refugiadas. Y también, por finalizar, y algo interesante que seguro que vamos a lograr, salirnos de la OTAN y denunciar públicamente su irresponsabilidad en los años previos al conflicto en esta frontera occidental de la Federación Rusa. Por concluir, esta matrioska es una matrioska rusa. Yo no he estado nunca en Rusia, debe ser un país muy hermoso, Ucrania también. Y para terminar un poco la propuesta que os hago, voy a soltar el micro. Si aquí los cielos, si acabo con las pilas del micro, seguro que acabo con Putin. Bien, esta pequeña matrioska, para que no se nos olvide, sería la parte un poco más, cuidado, individual, que no creemos que solo lo individual y trabajarse por dentro vaya para una guerra, pero es esa parte más individual de no entrar en esta lógica binaria, militarista, patriarcal, que tenemos cada una de nosotras. Esta matrioska entra en otra matrioska, que es la construcción de redes autoorganizadas, antimilitaristas y feministas.
que nos van a ir acogiendo, recogiendo y permitiendo que en estos momentos duros, porque es cierto que en nuestros grupos, hablando con mujeres de negro, con las reuniones que tenemos de la Internacional de Resistentes a la Guerra online o las que han tenido hace poco con la Liga de Mujeres por la Paz y la Libertad, son reuniones duras, porque a nivel emocional esto nos duele mucho, pero por eso tenemos la fuerza del grupo, ¿no? Eso es importante. Tenemos que seguir también desarmando, estando en contra de las ferias de armas que hay en nuestro territorio. Sabéis que nosotras nos hemos resistido recientemente a FEINDEF, una feria de armas que se celebra en IFEMA cada 2 años, y tratar de que los señores de la guerra no vengan a las ciudades y menos con recursos públicos en los que habitamos. Y eso sí que lo podemos hacer en grupo, ¿vale? Desarmar. Desmilitarizar todos los territorios que tenemos ocupados con bases, radares, la Sierra de Aitana, radar de control del Mediterráneo, todos los cuarteles militares, Soyeche, otros muchos, campos de tiro en espacios naturales, Las Bardenas, Pájara, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y muy importante la denuncia del gasto militar y la militarización social, que sería como nuestra gran matrioska. Muchísimas gracias por vuestra escucha y ya está. ¿Sí? Bueno, pues si queréis podéis hacer preguntas. Yo creo que tenemos bastante tiempo. No sé si tenemos pilas en los micros, pero igual las conseguimos. Y va a estar Mario por ahí repartiendo micro. Y yo tomo la palabra si queréis. Hola. Sí. Me he leído muchas cosas a lo largo de estas semanas y bueno, sí que me gustaría aportar 2 comentarios por qué hemos llegado aquí y luego haceros a todos y a todas 2 preguntas. Comentarios un poco por qué hemos llegado aquí. Una de las cuestiones importantes es la presión del Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos en la época de Yanukovych, me parece que se llama el presidente, para que subieran impuestos a todos los niveles y un poco hacia el otro sistema. No sé si estoy en lo cierto, Carlos, supongo que tienes más datos sobre ello. Luego, otro tema que me ha parecido súper importante de todo lo que ha leído es 3 canales financiados norteamericanos en las televisiones, mucho dinero, pero en cantidades ingentes hacia ONGs para cambiar la opinión pública en Ucrania. Mucho gobernante en el mundo de las empresas norteamericano en los últimos 10-20 años para cambiar el rumbo económico ucraniano. Y luego 2 preguntas. Supongo que aquí conocéis, os pregunto si en Ucrania había un movimiento anarquista en la época anterior a los zares, masacrado por los bolcheviques y por el estalinismo, si queda algo de aquello en estos momentos, es decir, si hay un movimiento libertario en Ucrania. Y 2, me llevo preguntando durante todas estas semanas por qué la izquierda no institucional no convoca movilizaciones o yo no me he enterado, pero no sé, yo creo que hay suficiente gente para salir a la calle y decir no a la guerra, ¿no? Los gobiernos ponen las armas, los muertos los ponen ellos, y nosotros deberíamos decir lo de ni OTAN ni Putin, no a la guerra, ¿no? Nada más, gracias. ¿Quién quiere coger el micro primero? ¿Sí? ¿Acumulamos preguntas?
Vale. Hola, yo no voy a preguntar nada, voy a dar unas reflexiones. Dicen que cómo hemos llegado hasta aquí. Yo creo que si hubierais leído, o leéis, lo que voy a decir ahora lo sabéis todos, creo, ¿no? Pero si vais leyendo, primeramente las guerras, ha habido siempre guerras. Libia, Siria, Irak, Yemen, están matando a los palestinos, pero cuando nos llega a nosotros nos duele un poco. Esto ya estaba más o menos preparado. O sea, te quiero decir, a la población nos han domesticado de tal manera que ahora no podemos reaccionar. Primero han empezado con la pandemia, que la mayoría de la gente se ha creído esto de que la vacuna es muy buena y los que no nos vacunábamos éramos menos como fachas, éramos insolidarios, ¿no? Lo que han hecho es que nos han quitado un montón de derechos, nos han amordazado con lo que llevamos aquí y nos han jodido. Y no hemos responder para nada, ¿no? O sea, hemos salido algunas veces, pero no sale en ningún sitio. Los medios de comunicación están logrando el pensamiento único. Ahora lo mismo con la guerra. Vienen con la guerra, en el otro se han forrado las farmacéuticas, ahora se van a forrar los que fabrican armas, los de petróleo. Y entonces nosotros estamos como paralizados. Yo creo que hay que recuperar exactamente eso. No a la OTAN, no a la guerra y bases fuera. Porque hay una cosa que cuando se dice... Yo, bueno, con Putin, si me conoce alguien ya sé lo que pensaba yo de Putin. Pero veréis que se dice OTAN no, o sea, OTAN no, Putin no. ¿Y por qué no se dice OTAN no y Federación Rusa no? O no Biden y no Putin. Daros cuenta que hay una cosa para decir, a un dictador se le puede derribar, pero a una organización como la OTAN o la Unión Europea no la podemos derribar. Ahí lleva un lenguaje que nos cae en la cabeza. Si se cae Putin, ha dicho un compañero ahí, y si se cae Putin, ¿qué? Y es que si se cae Biden, ¿no va a venir otro cabrón igual? Entonces, todas estas reflexiones, y yo creo que si hemos salido, el otro día estuvimos allí en Sol, en una plaza diciendo no a la guerra, OTAN no iba a ser fuera, pero éramos 1.500, ¿no? Yo creo que hay que retomar ese discurso, porque nosotros somos parte de la guerra, y entonces tenemos que decir OTAN no y va a ser fuera, lo que decíamos antes. Por favor, os pido que os pongáis las mascarillas, ¿vale? Aunque sea para hablar, se va a escuchar igual por el micro. ¿Se me escucha? Vale, esto es una pregunta que lanzo de manera personal al señor Carlos Taibó. ¿Qué opinión le merece de que haya grupos anarquistas que estén participando de manera activa del lado de Kiev, como puede ser, por ejemplo, Rep Dia, que les está dando pasta y talegos gran parte de colectivos aquí en Europa? Están formados por los ultras del Arsenal de Kiev, de un equipo muy pequeño de allí de Kiev, y están combatiendo, no de manera autónoma, porque son parte de lo que viene siendo el ejército, están enrolados en parte del ejército ucraniano. Entonces, ¿cómo es la visión de que combatan con seres como es el batallón Azov o como el engendro que han soltado ahora, como si fuera un Urujaik, el tal Daniel Liunas, que pertenecía al batallón Tornado, un batallón al cual se le han incautado imágenes de violaciones de niñas en Donbass? ¿Qué opinión le merece que estén participando juntos? Están juntos, no revueltos, pero están juntos. Y la segunda es, ¿qué va a pasar cuando termine esta guerra? ¿Ucrania va a quedar dividida en un etnoestado en base a lingüístico o etnia? Gracias. Hola, buenas tardes. Estuve el otro día en la charla del profesor Taibó, también en la UCM, le hice una pregunta acerca de un poco de la resolución del conflicto, sobre cómo podría repartirse Ucrania, ¿no?, teniendo en cuenta un poco el origen étnico de cada persona. Sé que es un tema muy complicado, no hago la misma pregunta, voy a hacer otra, y es en relación un poco a toda la inversión que se está haciendo desde los países europeos en armamento, básicamente. Comparto pues un poco el mensaje de la compañera feminista. Evidentemente no estoy a favor de la guerra, pero pienso, y mi pregunta es, si Alemania aumenta su inversión en armamento, España, el gobierno de Pedro Sánchez también acaba de hablar de subir al 2% que tiene la OTAN como referencia de inversión del PIB, la pregunta sería, ¿puede propulsar esta inversión militar sin precedentes en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial la potencial formación de un ejército europeo finalmente que
pudiese sacar a Europa del control del gigante norteamericano desde el otro lado. Es decir, nos armamos nosotros ahora, está mal, pero ¿podría esto provocar que pudiésemos convertirnos en una potencia militar independiente de Estados Unidos? Algo que creo que, por ejemplo, Putin o Rusia probablemente vería con mejores ojos, ¿no? Y salir un poco de esa dinámica que usted dice de la guerra de imperios, ¿no? Esa es la pregunta. Gracias. Sí. Yo he venido principalmente porque a mí me extraña la situación de esta guerra, sobre todo cuando han dicho en la Comunidad Económica Europea que prohibían cualquier cadena pública rusa para evitar la desinformación. Entonces, y luego también está lo del periodista Pablo González, que ha sido detenido, donde hay unas estructuras en donde hay una lista de prorrusos. Este señor, por desgracia, ha caído en esa lista y entonces lo tienen como espía ruso que España está reconociendo. Entonces, a mí la dinámica de esta guerra se me escapa. Hasta ahora yo he entendido que es el abusón frente al pobre, el que tú tienes una cosa y yo te la quito, pero ahora se me escapa. Es que no hay nadie que tenga una cosa y te la quita y encima están preparando un escenario en donde yo alucino que nos diga que Rusia nos desinforma cuando corren un montón de fakes por todos sitios. Entonces, ¿cómo es posible que la gente le dé igual los fakes que corren por las redes sociales y por la televisión incluso y estén ahora mismo diciendo que Rusia nos va a desinformar y cortamos el apagón y solamente podemos escuchar una parte de la película? Entonces, a mí me da que esta guerra tiene un trasfondo que para nada es el que has tenido hasta ahora todas las guerras anteriores. Nada más. Hola, bueno, yo quería hablar del escenario este apocalíptico que tenemos en Europa, que tiene mucho que ver con la calima, que da la sensación de que estamos en Marte. A mí me parece que bueno, que tal y como ha planteado Carlos la situación, vamos, como la responsabilidad, es decir, que no es un hecho aislado lo de que Putin ha sido malo siempre y como la responsabilidad que tiene Occidente y en concreto Estados Unidos con todo este proceso, cómo se ha venido larvando y cómo además ha habido un acompañamiento por parte, no acompañamiento, sino yo también creo que un abandono por parte de la izquierda activista, un abandono en la denuncia sistemática de lo que estaba sucediendo, es decir, que Estados Unidos tenía frente a su regresión económica tiene la intención de tener un avance y de apropiarse de las materias primas que, bueno, que en otras ocasiones ya te hemos oído, Taibo, bueno, como su objetivo es la apropiación de materias primas, que en el fondo es lo que siempre ha pasado en el tema de la guerra de los imperios, ¿no? De estos imperios que ahora se llaman bloques. Pero yo lo que quería plantear es que, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que era una guerra imperialista igualmente, se planteó con una izquierda y con una clase obrera muy organizada, donde la solidaridad internacional entre la clase obrera y entre los sectores oprimidos era importante y donde teníamos espacios, donde había corredores de información al margen de la prensa oficial. Ahora mismo esta guerra, que es a mí lo que más miedo me da, ahora mismo esta guerra se plantea estamos totalmente desarmados, hablando en términos militaristas, la clase trabajadora y los sectores oprimidos estamos completamente desarmados ante el bombardeo ideológico que estamos recibiendo. Hemos estado escuchando, o sea, me parece alucinante cómo escuchamos sin pestañear cómo el gobierno de Zelensky
es un gobierno que nos lo quieren vender como un gobierno democrático, cuando las organizaciones de izquierda, antes se hablaba, los comunistas en Ucrania son ilegales. O sea, a mí me parece que lo del batallón este que dicen que se llaman anarquistas, que dice que van a defender el Estadio Nacional, a mí me parece una aberración desde el pensamiento puramente anarquista, vamos, es que me parece algo demencial y que por otro lado le está viniendo tan de puta madre a la prensa occidental para que nos coman la oreja, para decir, ¿ves? Es que tal, ¿no? Entonces, bueno, que a mí lo que me parece es que el panorama es desolador fundamentalmente para la izquierda de Ucrania, de Rusia y de Europa, por supuesto de Estados Unidos, pero a Estados Unidos siempre le pilla de lejos este tipo de conflictos, ¿no? Y luego, por otro lado, también quiero hacer pensar, quiero decir, tener esta reflexión de cómo, si no nos armamos, ahora mismo tenemos una bronca, que si Putin es muy malo, que si es más malo que el otro, y no nos fijamos que esta no es nuestra guerra, vamos, que a mí la consigna de la izquierda, de los anarquistas rusos, me parece maravillosa, o sea, paz entre los pueblos y guerras entre las clases, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que a mí lo que me parece demencial es el panorama que se nos presenta ahora. Nos abren la televisión con himnos militares y nacionales con banderas de no sé cuántos. Yo digo, con la ofensiva que hay en Europa, con lo desarmada que está las organizaciones sociales y la izquierda, cuando acabe esto, si es que acaba de alguna manera y no acaba en el apocalipsis, digo, cuando acabe esto, la ofensiva fascista va a ser tremenda. Y ahí enlazo con el argumento que estoy tan absolutamente de acuerdo con Taibo, y es que el capitalismo tiene la salida del neofascismo, y es que necesita eliminar a un sector importantísimo de la población. Bueno, pues porque saben que esto es limitado, los recursos son limitados, y que la guerra en el fondo a este sector neoliberal le viene de puta madre. Vamos, que perdonad si me enrollo un poquito más de la pena. Yo creo que va. Bueno, a ver, varias observaciones. La primera, en el año 2014 cayó en mis manos el resultado de una encuesta desarrollada en Ucrania que concluía que había una liviana mayoría de la población que otorgaba mayor relieve a mantener una relación fluida con Rusia, seguida de una parte un poco más minoritaria, pero importante, que consideraba que era vital preservar unas relaciones fluidas con la Unión Europea. Pero cuando esas dos posiciones se presentaban como excluyentes, los apoyos a la una y a la otra bajaban muchos enteros. Extraigo una conclusión. En aquel momento me parece que la mayoría de la población ucraniana pensaba que el papel saludable del país era servir de puente entre la Europa occidental y la Europa rusificada. No les han dejado, y sospecho que no les han dejado ni los unos ni los otros. Lo de los puentes no forma parte de los códigos articuladores del mundo en que estamos. Segundo, el movimiento anarquista ucraniano es muy débil. En 2014, cuando escribí la primera versión de ese libro, leí muchos de sus textos y me produjo alguna sorpresa comprobar que las tomas de posición dependían bastante de dónde estaban radicados los grupos anarquistas. Los anarquistas del oriente ucraniano, en zonas con presencia importante de población rusa, consideraban que su mayor enemigo era la OTAN, y en cambio los anarquistas del occidente ucraniano, en las zonas en las cuales el nacionalismo autóctono tiene mayor relieve, estimaban que su mayor enemigo era Rusia. Es verdad que una y otra posición se expresaban de manera crítica con respecto a los dos gigantes, el del este y el del oeste, pero en cualquier caso, la cultura política de cada parte del país influía de manera significativa en las tomas de posición del anarquismo ucraniano. Entiendo que esto mal que bien se mantiene hoy,
aunque debo confesar que no sigo en detalle los textos que van emitiendo. Conozco ese texto al que se ha referido un compañero allá al final, que no solo me parece desafortunado en lo que respecta a la asunción de una posición militarista y de integración en estructuras jerárquicas, sino que se ve acompañado de una reflexión sobre lo que ha ocurrido en Ucrania en los 10 últimos años que me parece poco afortunada. Ahora, me permito recordarte que en todas partes cuecen habas. En las milicias prorrusas del Donbass también ha habido neonazis. Y esto conviene subrayarlo cuando seas preciso. Lo del neonazismo no es un fenómeno privativo de Ucrania, es un fenómeno que se revela en todos los países del área y difícilmente no podría emerger en un país como Rusia, marcado por una lógica imperial de carácter nacionalista militarizado. Tercero, me permito recordar que la Unión Europea también forma parte de la categoría de imperio. Cuando yo he sugerido que el conflicto de Ucrania es una colisión entre imperios, estaba pensando lógicamente sí en el ruso, también en el norteamericano, pero en los restos de los viejos imperios europeos, el alemán, el francés o el inglés. De tal manera que la intuición que sobrevuela determinados análisis y que viene a sugerir que un imperio europeo sería más benigno que los otros dos me parece una superstición. La historia reciente y pasada invita a recelar de esta forma de ver las cosas. Cuarto, es importante que prestemos alguna atención a los numerosísimos códigos de doble moral que participan de nuestra percepción de los hechos. Pongo 3 ejemplos. El otro día coloqué en Facebook un comentario irónico que mal que bien decía: me parece muy bien que a los deportistas rusos se les prohíba acceder a las competiciones internacionales. Es un paso adelante porque doy por seguro que mañana, cuando Estados Unidos o Israel cometan las tropelías a las que nos tienen acostumbrados, sus deportistas también serán objeto de vetos. Con toda evidencia, esto no va a ocurrir, ni ha ocurrido en el pasado. Segundo ejemplo, sabéis que las autoridades comunitarias han cerrado el acceso a 2 medios de comunicación rusos sobre la base del argumento de que son mecanismos de propaganda al servicio del Kremlin. No hay ninguna duda de que lo son, pero ¿será que entre nosotros no hay medios de comunicación que sirven de propaganda para nada? No conocemos ninguno, ¿no? Si se pusieran a cerrar medios de comunicación aquí sobre la base de este criterio, nos quedaríamos prácticamente sin toda la prensa del sistema. Tercer y último ejemplo, Chechenia. ¿Cuántas veces no habremos olvidado el nombre de Chechenia? Lo he dicho muchas veces. A mí me parece que es muy honrosa la tarea de solidarizarse con la gente que ha tenido que huir de Ucrania. Y en este argumento no hay ninguna trampa ni ninguna doblez. Pero ¿dónde estaban las gentes que se muestran hoy tan solidarias cuando Putin machacó un pueblo entero hace 20 años en Chechenia? Me temo que de nuevo la idea de que el código supremacista que acarrea certificar que los chechenos eran morenos, algo tiene que ver con esto. Ojo, no diré que es la única explicación de lo que ocurre. Quinta y última apreciación. A ver, yo no hablé del auge del neofascismo, que también, del ecofascismo. Ojo con esto, que es importante precisar el concepto. Bueno, lo digo porque esto lo tenemos cada vez más claramente delante de los ojos. Como las élites directoras del planeta, no solo las occidentales, empiezan a certificar que los recursos son cada vez más escasos, que el cambio climático va más allá y que muchas de las medidas que arbitraron los nazis alemanes 80 años atrás empiezan a ser funcionales para sus intereses, unas veces en la forma de políticas de exterminio de poblaciones enteras y otras en la forma de políticas de esclavización de poblaciones enteras. Este horizonte creo que sale infelizmente fortalecido de la mano del fortalecimiento paralelo e intermedio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de la posición de las potencias occidentales. Gracias. Sí, bueno, no había ninguna pregunta directa, pero sí que... y creo... Bueno, lo primero sobre González, que se le ha mencionado, y creo
desde el periodismo, pero desde la sociedad civil española, aunque no nos guste la palabra, es importante reivindicar algo tan fundamental como la información sobre dónde está, cómo está, que se ponga en contacto con alguien y su liberación, ¿no? No se sabe mucho del caso, pero lo que se sabe es que está secuestrado legalmente por el gobierno polaco, ¿no? Creo que es verdad que falta tiempo para la movilización. Luego, o ya entramos en eso, ¿no? En la debilidad de la movilización es una de las cuestiones por las que no está movilización masiva contra la guerra, pero la debilidad de la movilización no es exclusiva de este momento, sino que viene de largo, ¿no? Por lo menos en esta ciudad. Y la movilización por la libertad de Pablo González pues es un objetivo prioritario. Y es una movilización que me da la sensación de que no necesita ser masiva, pero que necesita ser insistente para que tenga la presión adecuada para que, en este caso, este tipo de cuestiones son entre gobiernos, en este caso se presione lo suficiente para conseguir la liberación de este periodista, ¿no? En segundo lugar, bueno, cuatro adjetivos a lo que es la guerra, ¿no? Quería poner un poco como complemento. Y algunos de los adjetivos o algunas de las características sí que nos remiten a la historia, ¿no? Esa guerra por los recursos, cada vez más escasos los recursos, esta es la cuestión, pero se ha recordado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con llegar a esos recursos, una guerra de excedentes militares, con unos presupuestos de armas como los que hay, con un presupuesto como el que ha tenido Rusia como federación y anteriormente cuando era la Unión Soviética, un presupuesto hipertrofiado, consecuencia muy probablemente, debatible, pero consecuencia, ese presupuesto o el fin de la Unión Soviética de ese presupuesto militar hipertrofiado, bueno, pues esto tampoco es nuevo, esa guerra de excedentes. La guerra híbrida, un poquito más nuevo, porque se han hablado de las redes sociales, ¿no? Y de la propaganda y fake news son más viejas que el hilo negro. Pero es verdad que hay una movilización de los espíritus mucho más efectiva con las redes y con nuestra forma de llegar a la información, ¿no? Posiblemente esté teniendo un papel más importante, por lo menos más disruptor, esta sobredosis de información que estamos recibiendo en concreto de este conflicto, ¿no? Y luego uno que no es que sea nuevo, es que me lo he inventado, que sería una guerra Viagra y que me preocupa porque, digamos, alteraría algunas de las cuestiones que hemos dicho. El hecho de que no sea una guerra que tenga un fin en un nuevo orden del mundo o en una reestructuración ahora mismo entre esos imperios, tanto los que están en declive como los emergentes, como Rusia, que arrastra un largo declive, sino que sea una apuesta de después de mí el diluvio de ese supremacismo blanco, ¿no? Y esto es lo más terrorífico posiblemente, ¿no? La cuestión de que llegados a cierto punto el fin del mundo sea una posibilidad más factible para quienes tienen esos botones nucleares que la derrota militar, ¿no? Y la derrota militar, y sabemos que el fin del mundo incluye una derrota militar, pero aún así, como digo, es la guerra, digamos, la guerra de ese supremacismo
sí que, bueno, pues para mí tiene un factor más de preocupación dentro de que todo lo tiene, ¿no? Creo que solo me sentiría capaz de intentar responder, y desde luego es una pregunta bien difícil, ¿qué va a pasar cuando termine esta guerra? Pero sí sabemos que cuando terminan estas otras guerras que hemos tenido, con todas las especificidades que tenga cada guerra, ha aumentado la violencia sexual contra las mujeres, sabemos que en las zonas en conflicto y en las fronteras aumenta la trata y la prostitución en esas zonas alrededor de cuarteles, está más que estudiado, aumenta la militarización social que permite un discurso de la securitización basado exclusivamente en la defensa armada y en el control social de la gente disidente, produce un empobrecimiento de la población, produce un exterminio de la vida no solamente humana en las zonas donde está el conflicto, y se acabó el presupuesto ecofeminista de empezar a trabajar, poner la vida en el centro y asumir nuestra interdependencia y nuestra ecodependencia para poder trabajar precisamente como están proponiendo otros movimientos, tanto ecofeministas como de pueblos originarios, como de rebelión climática, de lo que tenemos encima es lo suficientemente gordo como para que además nos venga una guerra, que yo no, es que me ha encantado lo de los 4 adjetivos, pero yo pondría como está, es como la guerra perfecta en el momento perfecto, ¿no? O sea, cuando tendríamos que estar ocupadas de otras cosas muy importantes que nos pueden llevar casi a una extinción como especie, pues igual va a ser definitiva, con una... Esperemos que no, yo no soy demasiado catastrofista, ¿no? Pero sí que creo que después de una guerra lo que se juega es un poco la condición de poner la vida en el centro, y no lo digo desde un punto de vista abstracto, lo digo en el día a día de lo que supone lo que a nosotras, si alguien nos preguntara qué nos da seguridad, probablemente si hiciéramos una encuesta en un día de serenidad, lo que nos da seguridad posiblemente no es que estemos armadas, sino que haya agua potable, una vivienda, tengamos unos vínculos amorosos, podamos cuidarnos, etcétera, etcétera. Entonces, esto sí que ha pasado y lo sabemos después de todas las guerras, del tipo que hayan sido. La estoy liando porque quiero que terminen con una frase de Recopetín cada una de ellas. Yo tengo una para cada uno de vosotros, pero creo que creo que la podéis hacer. No, os dejo. Bueno, yo estaría diciendo que para mí no es el mensaje a llevarnos para casa, sería lo que terminabas diciendo de eso, ni guerra entre pueblos ni paz entre clases. Contigo, Pablo, me quedo con la idea de que nos tenemos que movilizar en realidad, como que hay que salir a la calle, que además era una de las primeras intervenciones del público de tenemos que hacer cosas, y contigo la frase de los cuidados al centro, ya. pero creo que podéis también vosotras decir cosas. Venga. Yo me arranco para el final. Bueno, sí, la cuestión del derrotismo, ¿no? Que también además es una cuestión muy relacionada con lo bélico, pero nosotros tenemos que partir de un diagnóstico de que este es nuestro siglo, que no es el siglo XX, nuestra relación con el mundo cambia por fuerza por la cuestión climática, cambia por fuerza por la cuestión de las migraciones, y que estos son elementos para interpretar los conflictos más vigentes que la historia del siglo XX, que es imprescindible conocer, desde luego, para tener la vista puesta, pero que a nosotros nos tienen que interpelar las cuestiones
de la vida en el centro y los feminismos, la cuestión climática y la cuestión de las migraciones. A partir de ahí, nosotros tenemos que interpretar también esos conflictos con esas gafas puestas, ¿no? Por utilizar el símil de las gafas moradas, y este conflicto no es distinto, ¿no? Como decía, a mí una de las cosas que me inquieta más, ya lo he repetido demasiadas veces, es lo nuclear, pero como en el resto de conflictos que tienen lugar en el mundo, incluso en aquellas guerras no reconocidas, ¿no? Estaba pensando en Colombia cuando estabas hablando de... la cuestión del internacionalismo ya no es un reflejo de la solidaridad, sino de la interconexión, ¿no? entre las personas, los pueblos, la naturaleza y esos recursos que hacen posible la vida en el planeta, ¿no? Entonces, desde esa lógica del siglo XXI, conociendo nuestra historia, apelando a nuestra memoria, cuando nosotros nos acercamos a un conflicto como el de Ucrania, digamos, yo creo que la movilización es para hacer todo lo posible para que esas múltiples crisis en las que estamos tengan una solución de a una. Muy difícil, pero unas cuestiones no se van a resolver sin las otras. Bueno, estaréis ya bastante cansadas, pero yo querría decir como 3 ideas. Preparar la paz, una paz entendida con justicia social y sin violencia estructural día a día. Recupero una idea que me ha pasado Salvia de Mujeres de Negro. Priorizar las vidas y los cuerpos por encima de ideas abstractas como independencia, soberanía y país, y poner el foco en los cuerpos y en las vidas. Y también anunciar que sabemos que la OTAN va a venir a Madrid a una reunión a finales de junio y que creo que al menos esta vez merece una contestación lo suficientemente contundente como para que le queden pocas ganas de volver, aquí al menos. Me vais a permitir que termine con un comentario más bien frívolo. Alguien que ha formulado una pregunta me ha llamado Carlos Taibó. Y a mí esto no solo no me parece ofensivo, sino que me parece muy respetable, porque el apellido Taibó se supone que procede de una aldea de la Ría de Betanzos, en Galicia. Hace muchos años le pedí a mi hermano mayor que me llevase a ver ese lugar, y cuando llegamos había un bar llamado Taibó, con una evidente tilde sobre la O. Entramos y yo le pregunté al paisano que lo regentaba cómo se llamaba aquel lugar, y la respuesta me dejó perplejo. Dijo: este lugar se llama Taibó, pero 100 metros más allá está Taibo. Supongo que lo que se había producido era una reyerta dentro de la familia, y la manera bastante civilizada de separar a los buenos y a los malos era proponer una tilde sobre la última sílaba. Ojalá en Rusia y en Ucrania haya gentes dispuestas también a modificar su apellido con la vista puesta en mantener unas relaciones fluidas y civilizadas. Que se miren en el espejo de mi familia. Pues nada, muchas gracias a vosotras y a todas vosotras.